Si recuerdan, la última vez vimos que Pablo exhortaba a los efesios y por implicación a todos los cristianos que en realidad hay una sola manera por la cual la vida cristiana puede ser vivida. Solo hay una manera por la cual debemos vivir en este mundo lleno de desorden, tragedias y problemas. Y es vivir una vida llena del Espíritu. En nuestro estudio vimos qué significaba ser llenos del Espíritu. Y hoy veremos la segunda parte. Veremos las razones, es decir, el por qué debe ser lleno del Espíritu. Veremos el argumento que nos da Pablo para esto. Hoy analizaremos la importancia de vivir llenos del Espíritu. Y como tercer principio, veremos cómo es que alguien se llena del Espíritu. Ya vimos entonces el qué la última vez y hoy veremos por qué y cómo se llena, cómo o por qué se debe llenar y cómo se llena del Espíritu. Debe estar lleno, no con vino, sino con el Espíritu. Eso es el qué, no con vino, sino con el Espíritu. Y si quiere recordar de qué se trata el qué, o si no vino al estudio, puede ir al app de la iglesia y bajar allí el sermón que se encuentra. Hoy iniciaremos con la importancia, con el por qué debe ser lleno del Espíritu. Y en unos momentos veremos cómo es que alguien se llena del Espíritu. Yo creo que para poder entender la importancia, para poder entender la justificación que Pablo nos da, es mandatorio que demos una ojeada a los versículos que siguen de esta carta. Para mí, Pablo inicia con este versículo 18 como una introducción a lo que viene más adelante. Demos entonces una mirada global a lo que dice allí. Y digo global porque ya llegaremos a cada uno de estos textos en detalle. Los analizaremos mejor. Pero para lo que nos interesa hoy, daremos una visión general a la sección que sigue. Una visión general para que entiendan que Pablo puso este versículo 18 como algo necesario para entender los siguientes versículos. Debe estar lleno del Espíritu si quiere estar preparado para afrontar los problemas que se mencionan allí. Eso es el porqué, esa es la justificación. Debe estar lleno del Espíritu si quiere resolver los problemas que se presentan día a día en las relaciones personales. Para Pablo, la razón por qué debe estar lleno del Espíritu es que en la vida todos los creyentes, en la vida de todos los creyentes se presentan dificultades, tensiones en las relaciones. Y para tener relaciones que traigan gloria a Dios deben estar llenos del Espíritu. Y yo le pregunto, ¿quién quisiera tener una herramienta para afrontar los problemas del día a día? ¿Quién no? No creo que nadie diga que no. Todos vivimos en un medio de un mundo caído, lleno de problemas. Y algunos en este momento me preguntan, entonces, ¿cuáles son esos problemas que vamos a resolver? Pablo en los versículos siguientes nos los da. Y todos están resumidos. Todos estos problemas están resumidos en un versículo. Versículo 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndoos es un mandamiento. Y Pablo lo pone acá porque nadie quiere someterse. Y la sumisión es un ingrediente importante en las relaciones. No es fácil llevarse bien el uno con el otro sin entender esto de la sumisión. El mundo se caracteriza por la falta de sometimiento que lleva a divisiones, a enfrentamientos, todos queriendo ser los primeros, todos queriendo ser más importantes y nadie sometiéndose. No hay que ir muy lejos, en la misma iglesia pasa. Algunos quieren sobresalir en vez de ser realmente siervos humildes. En los matrimonios pasa. No es una palabra popular esta del sometimiento. Claro que en esta iglesia, ni en los matrimonios de Comunidad de Gracia, pasa, por supuesto, ¿cierto? ¿O sí?
Esa es la causa principal de todos los problemas y dificultades que enfrenta el mundo moderno en este momento. Y el apóstol afirma que realmente hay una solución a ese problema. Y es que los hombres y las mujeres sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo pondría en otras palabras. Si usted quiere saber por qué debe estar lleno del Espíritu, es porque es la única forma de vivir, es la única forma de solucionar las dificultades que se le presentan. Es la única manera de vivir. Por eso le he puesto el título al sermón de hoy, La única manera de vivir, y es la segunda parte de la serie. Es solo cuando están llenos del Espíritu Santo de Dios que pueden y se someten unos a otros en el temor de Dios. Y noten cómo desarrolla Pablo todo esto de someterse. En un sentido más específico, él inicia en los versículos 22 del capítulo 5 hasta el 33, hablando de las diferentes relaciones y particularmente ahí habla de las relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres, dice ahí, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, que la mujer respete a su marido. Pablo acá en estos versículos que les acabo de leer trata el problema de las relaciones entre esposos y esposas. Pablo nos muestra que el problema existe en las relaciones matrimoniales y todos sabemos que es un gran problema moderno. Si tratara de ponerle una medida a la miseria, a la infelicidad en el mundo de hoy, debido al conflicto entre esposos y esposas, se daría cuenta del gravísimo problema en que este mundo se encuentra en relación con los matrimonios. Y esto se da porque no están llenos del Espíritu. ¿Qué infelicidad hay mundialmente entre hombres y mujeres? Y hasta con los niños, con los hijos, por esto. ¿Cuántos problemas se tienen? Yo recuerdo un amigo de uno de mis hijos, cuando vivíamos en el exterior, que tenía 2 papás y 2 mamás, porque sus divorcios iniciales provocaron un lío en las relaciones. Con mi esposa no podíamos entender quiénes eran sus padres. Yo no sé si supimos alguna vez, pero que venían a recoger al muchacho que se iba a la casa de nosotros y no sabíamos si era su papá o su papá adoptado, su papá padrastro o padre o padrastro o madrastra. Era un lío. Y no vamos tan lejos pensando que eso pasó en un lugar lejano. Esto es igual un problema colombiano que afecta no solamente allá o acá, a todas las naciones del mundo. ¿Y cómo se puede resolver? ¿Cómo se puede tratar? La respuesta del apóstol es que hay un solo camino, y es que los hombres y las mujeres estén llenas del Espíritu. Solo los esposos y esposas que están llenas del Espíritu tendrán una verdadera visión de lo que el esposo debe hacer en el lugar del matrimonio, lo que la esposa debe hacer y cuál y cómo debe ser la relación entre los dos. Es la única manera de obtener paz, de obtener unidad,
de comunión en lugar de desunión, en lugar de las peleas y de la separación. Y peor, todo lo que esto conlleva en una vida, en un divorcio, por ejemplo. Problemas con los hijos, con la familia, con el trabajo, inclusive hasta con los vecinos. Esa es la solución para este problema. Y luego el apóstol mismo, en el texto de Efesios, pasa del problema de matrimonios al problema de la relación entre padres e hijos. Noten ahí versículo 1 del capítulo 6. Hijos, dice ahí, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. En estas palabras que encontramos aquí, si lo han notado, son tan actuales como si Pablo estuviera hablándoles a cada uno de ustedes hoy en este momento. Qué enseñanzas tan contemporáneas. Y cuando entremos en los detalles de los versículos del 1 al 4, va a ser para todos nosotros de bendición. Es una bendición, porque la crianza de los hijos es una bendición porque la crianza de los hijos es otro de nuestros principales problemas en el mundo. Así es. Todos lo sabemos. Los resultados de la mala crianza son delincuencia juvenil, drogas, rebeldía, intolerancia, hay anarquía por parte de los niños. Los padres tienen cada vez menos control sobre los niños, niños completamente irresponsables, exigiendo derechos sin reconocer ninguna autoridad. Y sí es cierto que a veces hay dureza por parte de los padres, pero no saben cómo lidiar con el problema. Además todos sabemos y tenemos padres que son blandos y su tendencia es a no educar a los niños. Y esto lleva a una relación de caos. Esto nos va a llevar a un caos. Por esto hay gran agonía de muchos padres al ver en lo que se convierte en sus hijos más adelante. Y los problemas en la crianza llevan a problemas adicionales más adelante con los mismos niños. Rebeldía en el lugar de trabajo, despotismo, corrupción y muchas cosas más. Y Pablo trata inclusive después, en los versículos del 5 al 9, de esto. En esos versículos toca el problema de las relaciones entre amos y siervos. Noten lo que dice allí: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Cuán familiarizados estamos con este problema de las relaciones entre empleados y empleadores. Las marchas, los bloqueos, las huelgas son parte de las consecuencias de este problema. Todas estas cosas interrumpen el funcionamiento de la sociedad y ponen en peligro la paz. Y son causadas por un rompimiento entre las relaciones entre empleados y empleadores o entre el gobierno y los ciudadanos. El apóstol entonces está estableciendo en este versículo 18 su argumento, y es un gran principio universal. La manera de lidiar con todos estos problemas es estar llenos del Espíritu. La razón, la justificación que nos da Pablo para lidiar con las relaciones es que deben estar llenos. Esto porque estos problemas solamente se pueden tratar de esa manera. En otras palabras, el apóstol está tratando de mostrar a estos efesios, personas que son especiales porque son creyentes. Este grupo de hermanos a los que él escribe eran creyentes. Y debido a que son creyentes, ya no son lo que una vez fueron. Ahora es posible vivir
de una manera diferente glorificando a Dios. Pablo está diciendo esto en resumen, porque ustedes, ahora que son cristianos, no deben tener disputas ni dificultades entre esposos y esposas. Y para no llegar a ellas, llénese del Espíritu. No deben haber tensiones entre las relaciones con los hijos, ni tampoco entre empleados y empleadores. Y para no llegar a ellas, llénese del Espíritu. Y ojo, este mandamiento de llenarse es solo para los cristianos. Es exclusivo para los cristianos y para nadie más. Por esto, la consejería bíblica que damos en esta iglesia es para cristianos. Porque para lidiar con cualquier problema solo se hace si están llenos del Espíritu, si se están llenando del Espíritu. Para enfrentarse con esas problemáticas de hoy, solo las podemos tratar con los cristianos. Hay un cristiano que esté lleno. Esa es la solución para todos nosotros. Por esto, póngalo en práctica. Aproveche lo que el apóstol les está dando y no lo deje entre el tintero. Y si usted viene a estas enseñanzas con una mente dispuesta, sin prejuicios, y viene de esta forma, podrá solucionar los problemas de las relaciones día a día. Vienen semanas interesantísimas, semanas muy prácticas para todos nosotros los creyentes. Y lo digo otra vez, esto es para creyentes, solamente es para ellos. No hay nada en el mundo similar a lo que vamos a hablar más adelante entre las diferentes relaciones. Así el mundo tome prestado para ellos principios bíblicos y los aplique a la vida de incrédulos, así como lo hace la psicología o lo hace la sociología o la consejería secular. Así tomen las verdades bíblicas y las apliquen a incrédulos, nunca van a lograr cambios duraderos. No pueden hacer de ellas una realidad en sus vidas porque no tienen el Espíritu y no pueden ser llenos del Espíritu. Y por más que sean buenas sugerencias, es meramente moralidad. Como lo he dicho anteriormente, la moralidad no es el camino. El camino es la conversión. Sin el Espíritu de Dios, todo lo que haga es meramente moralidad. Y esa es la razón por la que no hablamos a personas incrédulas acerca de cómo llevar una vida en este mundo. En esos casos, siempre comenzamos con el Evangelio, así no les guste. Hace unos días, un par de incrédulos se me acercaron a que les diera un consejo. Les di el Evangelio y no regresaron. Porque querían una solución bíblica sin ser creyentes. No se puede. Y solo los que tienen el Espíritu son los únicos que pueden ser llenados del Espíritu. Muchas veces se confunde esto con la moralidad, o se confunde la moralidad con el Evangelio. Muchos piensan que haciendo cambios a sus vidas, haciendo buenas obras, están mejorando sus vidas o están mejorando en sus relaciones. La única manera de vivir esta vida es ser llenos del Espíritu, es de estar llenos. Solamente los que pueden hacer esto son los creyentes. De esta forma, entonces, ningún hombre puede hablar y actuar como cristiano a menos que sea cristiano. Si usted no lo es, ¿por qué no se ha sometido al señorío de Cristo? ¿Por qué persiste en seguir bajo el señorío de Satanás? Recuerde, o es o no es. Si no es creyente, hoy caiga de rodillas y pídale a Dios que le salve. Entregue su vida ahora, en este instante. Dígale que es un pecador, que se arrepiente de sus pecados y confiese que Jesús es su Señor. Y si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No deje pasar esta oportunidad. Y así todos estos asuntos prácticos que nos da el apóstol serán para usted también que ha creído.
Le enseñarán cómo llevar sus vidas con todas las relaciones, entre esposos y esposas, padres con hijos y amos y siervos. Pablo les dice, ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora como salvos es posible vivir una vida diferente. Es posible, y de esto es lo que nos habla el apóstol. Esto que nos está dando aquí el apóstol es para usted y para mí. Y ojo, no está escribiendo solo para una iglesia o varias iglesias. Se está dirigiendo a las personas, se está dirigiendo a usted, cada uno de ustedes y para mí. La forma como lo escribe nos lo demuestra. Además, no es un asunto solamente del apóstol. Alguno diría, bueno, eso es el apóstol Pablo. ¿Pero qué dice Jesús? Bueno, Jesús exactamente dice lo mismo. Si usted va al Sermón del Monte, o las palabras del Sermón de los Olivos, o cualquiera de las palabras de Jesucristo, y las compara con las de Pablo, llega a las mismas conclusiones. Si lee el Sermón del Monte, encontrará que nuestro Señor dice que ese tipo de vida solo es posible para ciertos tipos de personas. ¿Y cuál es ese cierto tipo de personas? Es la persona que Él mismo describe en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es solamente para los que son pobres de espíritu, para nadie más. Esas son las únicas personas. Hay otras personas que pueden pretender vivir vidas piadosas para lograr sus propios fines. Piensen en el mandamiento de poner la otra mejilla que nos dejó Jesucristo en su sermón. Nunca conseguirá que nadie ponga la otra mejilla en el sentido bíblico que sea pobre, a menos que sea pobre de espíritu, a menos que llore, a menos que sea manso y tenga hambre y sed de justicia, a menos que sea un pacificador y uno de corazón puro. Nuestro Señor lo deja muy claro. Es ocioso pedir este tipo de conducta a menos que un hombre sea un poseedor del Espíritu Santo. Si me permite decirlo, no puede vivir la vida del reino de Dios hasta que haya entrado en el reino de Dios. No puede compartir la vida del reino de Dios sin ser un ciudadano de este reino. Así que es un error hablar de hombres que están fuera del reino viviendo la vida del reino. Es una contradicción a todas las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. No hay mayor negación de la fe cristiana que precisamente esto. Entonces, regresando a nuestro texto, esa es la justificación. Eso es el por qué debe estar lleno del Espíritu. Porque es la única manera. Es la única manera de afrontar los problemas del día a día. Ahora veremos cómo es que alguien se puede llenar del Espíritu. Leamos el texto otra vez. Y no os embriaguéis con vino, con lo cual o en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es de vital importancia como cristiano que entienda ahora el cómo llenarse. Acá hay un mandamiento, sed llenos, dice Pablo, sed llenos. Ahora tengo que preguntar, ¿y cómo me lleno? ¿Cómo se llena? Esa es la pregunta que vamos a resolver en este momento. La llenura del Espíritu es crítica para poder vivir la vida cristiana de acuerdo a los estándares de la conducta que Dios demanda de sus hijos. La vida cristiana genuina no se puede vivir en la carne. La vida cristiana, les digo, no es difícil de vivir, es imposible de vivir sin el poder y la capacitación del Espíritu. ¿Y cómo puede llenarse del Espíritu? Y para eso quiero que comparemos el pasaje paralelo que encontramos en Colosenses 3:16. Dejen marcado acá Efesios y vamos a 3:16. Colosenses está más adelante después de Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3:16 y notemos las palabras que allí están. Dice ahí 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios
con acción de gracias en vuestros corazones. Ahora regresemos al 18 de Efesios. Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y noten lo que dice el 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Observaron? Hay una similitud en estos dos pasajes de Pablo, de estas dos exhortaciones. Andar o ser lleno del Espíritu es igual a permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Entonces, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu? No es una experiencia de éxtasis como lo haría con la bebida. No es una experiencia en la cual son dominados por una situación dramática y espectacular, sino se refiere a vivir conscientemente en obediencia a la palabra de Cristo. Vivir momento a momento en abundancia de su palabra. Dios está interesado en que vivan bajo el control de su espíritu continuamente. Dios está interesado en que vivan en el presente, no que vivan en el pasado ni que vivan en el futuro, sino en el presente y obedeciendo a lo que dice la palabra ahora. Y sabemos que eso es ser como Cristo, es lo que Él nos dice que debemos ser. En 2 Corintios 3:18 nos habla de vivir enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que hacen eso, van a ser transformados a su imagen, y eso es vivir en el Espíritu. Pero nosotros todos, dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como a un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Sí lo notaron? La vida cristiana es una vida que se asemeja a Cristo. Por eso usted y yo somos llamados cristianos. Para eso estamos predestinados, para ser similares a Jesucristo, para ser conformes a la imagen de su Hijo. La única forma de ser progresivamente conformados a la imagen del Señor Jesucristo es por la llenura del Espíritu. ¿Y cómo se llena? Bueno, se llena por medio de la lectura, por medio de la meditación de su palabra. Y eso es lo que va a producir la imagen de Cristo, que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros. ¿Y cómo puede hacer que la palabra habite y abunde entre ustedes? Lo primero que tiene que hacer es empezar a leerla. La Biblia no es difícil de entender, aunque es cierto que hay algunos pasajes muy difíciles. Mark Twain lo dijo bien cuando dijo: a la mayoría de las personas les molestan esos pasajes de las Escrituras que no pueden entender. Pero en cuanto a mí, siempre he notado que los pasajes de las Escrituras que más me preocupan son los que entiendo. La Biblia es comprensible y necesitan leerla, necesitan ser consolados por sus palabras, tener presente siempre las Escrituras en cada momento de sus vidas. También debe darse cuenta de que la lectura no garantiza que la palabra de Dios habite en ustedes abundantemente. La palabra de Dios debe ser leída y meditada bajo la influencia del Espíritu Santo si quieren morar abundantemente en ustedes. La abundancia viene cuando al recibir el Espíritu Santo medita en pasajes cortos, memoriza otros y luego hacen lo que dicen los pasajes. No es solo una cuestión de estudio disciplinado, es una cuestión del corazón, es una cuestión de llenarse en abundancia de su palabra. ¿Y cómo se llena en abundancia? Leyendo y meditando. Y estoy seguro que usted que vive en el Espíritu, su experiencia de abundancia concuerda perfectamente con la forma, como Pablo dice acá, con toda sabiduría. Aquel que está constantemente en la palabra, noten cómo lo dice el 19, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Esto era lo que los primeros cristianos de la iglesia hacían.
Y Tertuliano en el siglo II lo describe. Era una fiesta de amor en la que después de que se lavaban las manos y traían unas luces, cada uno de los invitados cantaba a Dios unidos con los demás desde su propio corazón. Era el signo revelador de que la palabra de Dios abundaba o moraba abundantemente en la vida de alguien. Esa es la imagen de la iglesia primitiva. Uno de pronto se levantaba y cantaba un salmo y otro respondía con otro. Los himnos se cantaban con un coro, como lo haremos en nuestro concierto de Navidad este año aquí en Comunidad de Gracia. Otros cantaban espontáneamente acerca de lo que Dios había hecho. Había música en sus corazones. De eso es lo que habla este versículo 18 y 19. Y puede encontrar esto repetido a través de la historia. Los avivamientos cristianos durante los últimos 2000 años nos lo muestran. Se recibe, en el momento que se recibe con alegría la palabra de Dios, es lo que inevitablemente pasa. Los himnos medievales, por ejemplo, se escribieron durante los días de los movimientos o avivamientos monásticos. La Reforma protestante trajo un renacimiento a la música en la iglesia. Cuando pensamos por ejemplo, en el renacimiento, el reavivamiento wesleyano, no solo pensamos en John Wesley, sino en su hermano Charles, quien nos ha dejado grandes himnos. Igual para el mundo hispano. ¿Cuántas nuevas canciones e himnos se están creando en lugares donde hay un avivamiento, cantando las Escrituras? Cuando la palabra de Dios, cuando la palabra de Cristo mora ricamente dentro de usted, quiere cantar con gratitud en sus corazones a Dios. Yo como nuevo cristiano canté esos himnos evangélicos que nunca antes había escuchado con todo lo que tenía. No soy, ustedes ya lo saben, no soy un buen cantante, pero ese es el resultado, a lo que nos lleva el Espíritu Santo. Y creo que es lo mismo para usted cada vez que entiende, cada vez que está más cerca al Señor, lo único que puede es cantar. Esa cercanía, lo único que le lleva es a cantar. Cuando sus vidas están llenas hasta el tope de la palabra de Dios, no pueden moverse sin derramar ese encanto. La música es la ventana del alma. Las canciones son las características de aquellos que han sido redimidos. Salmo 33 lo dice así: cantad de júbilo al Señor, oh justos. Apropiado es para los rectos la alabanza. Cantadle cántico nuevo, teñed con arte, con voz de júbilo. Y Salmo 96, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuando Israel fue rescatado de Egipto, en Éxodo 15, del 1 al 18, nos relata que el pueblo cantó a Jehová. Y en todo el Antiguo Testamento encontramos numerosas ocasiones donde el pueblo de Dios expresó en cantos y en música su salvación. Cuando Pablo y Silas se encuentran en prisión, si lo recuerdan, bajo unas condiciones muy difíciles, leemos en Hechos 16, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Piensen en las condiciones que tenían estos hombres. No era para estar cantando. Y ellos cantando, orando y cantándole al Señor. La última actividad, piensen en esto, la última actividad que hizo el Señor con sus discípulos en la cena antes de ser entregado con ellos, dice esto: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. En Apocalipsis leemos acerca de los redimidos, Apocalipsis versículo 9, capítulo 5. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y otra vez en Apocalipsis 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La Biblia siempre presenta la música y los cantos como una expresión de los redimidos. Dios es el creador de la música. Dios ama la música y pone música en el corazón de los suyos. ¿Y entre quienes cantamos? En las Escrituras, los creyentes cantan en medio de la comunión con otros creyentes. En ningún momento vemos en las Escrituras que la música tuvo la intención de ser utilizada evangelísticamente. Sin duda, podemos crear un lugar, un ambiente propicio por medio de la música y preparar los corazones para luego dar el evangelio. Eso es lo que vamos a hacer en Navidad. Cantaremos, pero no sin un mensaje evangelístico lo vamos a hacer. No va a ser solo canciones, que está bien, entre nosotros todos cantamos, pero vamos a dar un mensaje del evangelio. Por eso les animo a que traigan a sus conocidos, porque lo van a escuchar. Eso es lo que vamos a hacer. Es una expresión, el canto es una expresión de esa llenura del Espíritu Santo. Bueno, para unir un poco todo lo que he venido diciendo en las últimas 2 veces, entonces hemos estado meditando en la doctrina. Todo esto hace parte de la doctrina de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica es que no hay esperanza para el hombre aparte de él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace es convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. El mundo no cree en el pecado, necesita estar convencido de él. El Espíritu Santo es enviado al mundo para hacer exactamente eso. A pesar del hecho de que el cristianismo ha sido predicado durante casi 2000 años, el mundo todavía no cree en el pecado, no cree en la justicia, no cree en el juicio. Creen en sí misma, en el hombre, en el poder del hombre y en la bondad del hombre. Y es exactamente lo opuesto a la enseñanza de Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Para qué ha sido enviado? Resumamos nuestra enseñanza. Después de convencernos de nuestro pecado y después de revelarnos la salvación que está en Cristo a través de su sangre que hace Él, Él nos da la vida nueva. Él nos da la regeneración, y esto es la enseñanza de nuestro Señor que le hizo a Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo: deja de hablar, deja de hacer preguntas. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No puedo discutir, le dice Jesucristo, mi reino con usted, dijo el Señor. A ese moral y excelente hombre Nicodemo: no puedo discutirlo contigo porque no puedes entenderlo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es igual con nosotros, con cada uno de nosotros acá. Si usted está tratando de entender y no ha nacido de nuevo, no va a entender. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted lo puede entender, por supuesto. Si no ha nacido de nuevo, tiene que nacer de nuevo, antes de que pueda entrar en ese reino, antes de que pueda ser parte de ese reino. Entonces, en ese momento sí ya puede entender más. Y sin embargo, los hombres hoy día todavía abogan por la enseñanza de la ética cristiana a los ateos y sin Dios. Ética para los hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, que no son cristianos. Eso es una negación de todo el cristianismo. El Espíritu Santo es enviado para regenerar a los hombres, para darles una nueva naturaleza, una nueva mente, una nueva perspectiva, un nuevo ser. No hay esperanza aparte de eso.
Él es el que al mismo tiempo, el Espíritu Santo, es enviado a promover nuestra santificación. Y dice, sed llenos del Espíritu. Solo aquellos que están siendo controlados por el Espíritu de Dios pueden vivir en paz los unos con los otros. Esa es la solución a los problemas del matrimonio, a los problemas del hogar, a los problemas del trabajo. Una vez que los hombres son gobernados y llenos por el Espíritu, entienden la maldad que hay en ellos, se frenan, se controlan a sí mismos, crecen en gracia, crecen en entendimiento, en el conocimiento del Señor, la verdadera amistad, el verdadero amor, la verdadera guía que le puedan dar los padres, se convierten en una posibilidad, pero solo cuando están llenos del Espíritu. Sin el Espíritu es imposible. Así que el Espíritu Santo está destinado y enviado para promover su santificación y para controlarles, para permitirles vivir la vida que Dios quiere que vivan. ¿Y cómo se llena? Lea la palabra de Dios, medite en ella. Solo hay una manera de vivir la vida verdaderamente cristiana y es ser llenos del Espíritu. Es una pérdida de tiempo pedirles a las personas que sean buenas. Es una pérdida de tiempo pedirles a la gente que se comporte correctamente en sus relaciones. La solución es la palabra. Muchos afuera del cristianismo prestan principios bíblicos y tratan de aplicarlos. Sed mejores por un día, de pronto sed mejores por 2 días, pero pronto eso va a desaparecer como desaparece el rocío de la mañana. Es lo mismo que van a hacer muchos el 31 de diciembre o antes del 31. Van a hacer unas promesas para el 2022 que no van a cumplir. Las van a olvidar como las olvidan todos los años. El hombre sin el Espíritu no puede hacerlo. El hombre necesita una nueva naturaleza, necesita ser cambiado de adentro y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. El hombre necesita ser lleno del Espíritu. Entonces, así podrá hacer cosas, pero no podrá hasta entonces, hasta que el Espíritu esté dentro de él. Ustedes como hijos de Dios, su principal asunto en este mundo es dejar claro a todos con quienes está en contacto lo que realmente es el cristianismo. Muchos niegan la fe cristiana, por eso iluminen a hombres, a mujeres, pero sobre todo continúen en una oración incesante por un avivamiento, para un despertar, para que llegue ese Espíritu Santo y entre en las personas. De otra forma no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Para que grandes masas de personas puedan ser llevadas a la vida y a la fe, necesitan del Espíritu Santo y solamente podemos es pedirlo. Pueden demostrar, sí, en la práctica lo que ha pasado en sus vidas e influir de una manera general a una sociedad. Pero solamente si el Espíritu Santo toma el control, es que alguien puede ser lleno del Espíritu. Puede que la música sea usada para atraer a la gente, pero en última instancia el mensaje del Evangelio debe ser predicado. Predique el mensaje del Evangelio. Con eso terminamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para escucharla, creerla, meditarla, predicarla. Gracias, Padre, porque nos has mostrado que tu Espíritu debe estar en la vida de una persona para hacer realmente un cambio, para que esa persona cambie. Señor, te pedimos y oramos para que tú, en medio de nosotros, si hay alguien que no cree, que sea llena o lleno del Espíritu Santo. Y que en la medida en que son llenos, también ellos mismos puedan llenarse por medio de la lectura de tu palabra, por medio de la meditación de ella, por medio de poner en práctica lo que allí se encuentra. Gracias, Padre, por tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos esto y te lo pedimos.